Padre, gracias Señor por tu bondad para con nosotros en Cristo. Gracias por este privilegio que tenemos hoy, Señor, de presentarnos delante de ti, Señor, aún y en nuestra condición como pecadores, pero redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, amado Señor, es recordar que este perfecto sacerdote se acerca al trono como un recordatorio perpetuo de un sacrificio consumado. Este glorioso y exaltado Rey que gobierna sobre todo, continúa intercediendo por nosotros. Gracias, amado Señor, porque entendemos que esa exaltación fue a un costo de una incomparable humillación. Este sacerdote nuestro, Señor, no se presentó en la cruz como un intercesor solamente, Señor, sino como un culpable por nosotros, Señor. El Señor amado se presentó como el pecador y sintió la vergüenza del pecador, Señor. La humillación del pecador, el peso del pecador. Él no dijo, ellos lo hicieron, pero yo lo pago. Sino Él se presentó como el actor del pecado, Señor. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por su obra y el deleite que tenemos en recordar que Él resucitó y que está a la diestra tuya, Padre, en gloria eterna y que vendrá pronto por nosotros para compartir de esa gloria por los siglos de los siglos. Señor, sé que hay entre nosotros almas no salvas. Te pido, por favor, tengas misericordia, te sirvas de la predicación y ellos puedan recibir salvación, Señor, por tu evangelio. Te pido por aquel que ha dejado, Señor, su primer amor, que hoy pueda ir al lugar, al momento donde se apartó de ti, Señor, y ahí recupere su comunión. Por favor, aviva tu pueblo, bendice a los obreros, levanta más, Señor. Gracias, Padre Santo, por los hermanos que están por cualquier circunstancia hoy escuchando, Señor, de la predicación. Gracias, Padre bendito, porque tú les sostienes con tu palabra y tienes planes buenos para ellos. Nuestra preciosa familia, Señor, que está padeciendo, te pido por mi hermano Jorge, te pido también, Señor, por nuestra hermana Blanca, que está en el hospital, y su precioso esposo, a quien extrañamos, Señor Sergio. Te pedimos por nuestra hermana Gaby, Señor. Te pedimos por el pastor Landis, por el pastor David Serrano, por nuestra amada familia, Señor, en Melaque, en Tamaulipas, en Morelia, en Puebla. Nuestra preciosa familia de Cartolandia, Capilla, Veracruz. Te damos gracias por la vida de Francisco. Nuestros hermanos en Monterrey, en Cuernavaca. Nuestra amada familia en San José, Señor, y en Florida. Nuestros hermanos en Los Ángeles, en Kansas y en Texas. Gracias por todo tu cuerpo, Señor, que nos has permitido tener comunión. Pero sobre todo, gracias por Cristo, Señor. Te pedimos por los que están ausentes hoy, Señor, por su padecimiento, por David y Maribel, Señor, y los pequeños, por mi hermano Carlos, amado Señor. También, Señor, por Alejandro y Laura, Señor, y la reciente partida de su hermano. Fortaléceles, Señor, a la familia, por favor. Obra, mi Dios amado, sabes mi debilidad, mi ineptitud, mi falta de sabiduría. Me despojo de todo peso y pecado, Señor, y te pido me uses para la gloria de tu nombre y edificación de tu iglesia. Gracias una vez más, Señor, por este privilegio de ser tu iglesia. Trata con todos nosotros hoy, por favor, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús.
Amén y amén. Tomen asiento, mis amadísimos hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy, hermanos? Bendecidos. Tenemos algunas bajas hoy, si se dan cuenta, hermanos que no están. Vino a afectarles un poco la salud. Esperemos que se recuperen pronto, hermanos, y que no se pierdan de la adoración congregacional más. Es importante, justo, necesario e importante. Estamos estudiando qué porción, chicos, ¿saben? Los niños. Lucas capítulo ¿qué? 2. Y vimos la última porción, ¿se acuerdan? Justamente de la vida de un sacerdote llamado Simeón, Isabelita. Simeón. Qué tremendo, ¿se acuerdan cómo termina su vida? Y cuando digo qué tremendo, digo qué tristeza, porque él tiene alegría el cumplir su ministerio. Probablemente en ese momento el hermano dice: Señor, todo el tiempo que viví, que trabajé, que serví, que vine para este momento, en este momento, en este preciso momento se está consumando justamente esa obra. Tengo al Salvador en mis brazos, ahora puedo irme, morir en paz. Ay, hermanos. Terminaba con una frase de un hermano haciendo alusión a lo que pudo haber estado en el pensamiento, sin intención de poner palabras en la boca de Simeón, hermanos, pero es lo que estaría tal vez en cualquier, en cualquier tipo de pensamiento, que pueda haber, hermanos, de cualquier persona que vaya a morir. Pues podría ser, hermanos, algo como esto, si es que están en Cristo. No temo al pecado, no temo a la muerte, he vivido lo suficiente, tengo mi vida, he anhelado lo suficiente, tengo mi amor, he visto lo suficiente, tengo mi luz, he servido lo suficiente, tengo a mi Señor, he lamentado lo suficiente, tengo mi gozo, dulce bebé en mis brazos. Deja que este hombre te sirva, deja que te cante, que haga una alabanza para ti y un funeral para mí. Oh Señor, duerme en mis brazos y déjame dormir en tu paz. Él muere, hermanos, con toda seguridad la palabra dice, no sabemos cuándo, pero muere. Él dice justamente las palabras, hermanos, que están escritas aquí. Si van de nuevo, el hermano Tony nos hizo favor de leer una porción adelante de esa, pero en el versículo dice 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ahora me despides, ahora he terminado la carrera. Qué bendición, hermanos, tener esta visión de la verdad de Cristo en nuestra vida hace la diferencia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy dispuesto, Señor, a lo que tú digas. Soy inmortal hasta cumplir tu propósito. Y un sinnúmero de pensamientos que vienen en los que han entendido que Cristo es todo, hermanos. Cristo es todo. A partir del versículo 33, hermanos, dice la palabra: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imaginen esa porción, hermanos, de palabras de un hombre anciano, un hombre santo, refiriéndose al Señor Jesús con esa reverencia, confirmando lo que ellos saben, pero como veremos adelante, como tú y yo, aún sabiendo, hay duda de pronto, o hay una mala percepción, no se disfruta como deberíamos de disfrutarlo, no somos tan reverentes como deberíamos de hacerlo, hermanos, aún el día del Señor, para algunos es opción. Es terrible, es terrible. Ellos están escuchando al sacerdote y son maravillados de lo que dice de Jesús y de lo que dice de él. Quiero decirte que algunos han interpretado estas porciones de diferentes formas. Cuando José y su madre están maravillados de todo lo que se decía de él,
Hay hermanos que no únicamente dicen que se decía de Jesús como yo, sino ellos dicen que se decía de Jesús, pero en Simeón. Imagínate recibir esto, traer a un bebé aquí y de pronto quien lo carga empieza a decir, ya, hoy puedo morir. Despídeme, Señor, he terminado. Mis ojos han visto lo que tenían que ver. Claro que nos asombramos de la declaración de este hombre santo hacia el Señor Jesús en su niñez, pero también de Él. Oh, hermanos, morir es algo que pocos desean. Aún dentro de los santos sabemos que hay que morir para poder vivir y poco hay deseo de morir, hermanos. Ninguno ahora mismo dice, ya Señor, quiero morirme ahora mismo para irme. Normalmente ese tipo de ideas vienen cuando una persona está cansada. Pero la gente huye de la muerte, por eso, hermanos, constantemente nos cuidamos y vamos al médico y hacemos hasta lo imposible para poder no morir. Pero él entendió, hermanos, la intención de su vida en el Señor y estaba dispuesto. Así que los padres están maravillados, claro, de lo que se dice de Cristo, pero también de Simeón. Dice ahí, hermanos, que Simeón los bendijo y dijo a su madre María, palabra profética, he aquí este bebé está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos. Hermanos, la idea es la combinación de alegría y sorpresa, gozo, tristeza, dolor, aflicción. Hermanos, María es una mujer como tú, hermana, y el hecho de que este hombre vuelva a confirmar el propósito de su hijo es terrible. Qué alegría, dirían algunas, tener al Señor Jesús y ser la bienaventurada madre de Jesús, bendita entre todas las mujeres. Qué alegría, pero a la vez, qué trágico desenlace ante los ojos de ella, hermanos. Aunque sabemos que no es un trágico desenlace del todo, porque Él vence la muerte y resucitó, no fue vencido, Él no perdió la batalla, Él ha ganado, pero el ver sufrir un hijo, oh hermanos, es terrible. Por eso esta última porción del versículo 35 dice, y una espada traspasará tu misma alma. Esta palabra espada es esa espada que hemos dicho antes en el estudio de Efesios capítulo 6. Es una espada larga, grande, que servía como garrote. No únicamente era una espada que cortaba, es una espada de doble filo. Es curioso, hermanos, pero cuando nosotros recordamos lo que dice Juan con respecto al Hijo, dice el verbo, la palabra se hizo carne. Tenemos que tener cuidado en decir literalmente, ¿no? No es Dios, es la palabra. Pero sabemos que la palabra es, hermanos, la misma revelación de Dios. Por eso el Hijo es el verbo, la palabra. ¿Y cómo dice que es la palabra? Una espada de dos filos. ¿Y cómo dice aquí Simeón? Una espada traspasará tu alma. Es su propio Hijo, la obra del Hijo traspasando su alma. Un dolor indescriptible. Hermanos, nosotros damos lo que sea por los hijos. Aún algunos son capaces de apartarse del Señor por sus hijos. Ahora imagínate tener que obedecer a Dios en una providencia amarga como tu hijo es mío y yo lo usaré como propiciación aún por tus propios pecados. Probablemente, hermanos, ningún otro humano agonizó tanto por el rechazo y el sufrimiento del Señor Jesús como lo hizo María. ¿Están de acuerdo, mamás? Probablemente ningún otro ser humano experimentó lo mismo. Sí hubo dolor en Juan, en otros compungidos, pero era más el dolor que ellos tenían por el temor de morir trágicamente. Por eso huyeron y lo abandonaron. Porque, hermanos, cuando huele a sangre y hay peligro, la mayoría corren. Y vieron que era real. Pedro vio que era tan real que aún siendo un judío dedicado, maldijo el nombre de Dios. La última vez maldijo el nombre de Dios. Es blasfemia. Para un judío significa morir. Morir, hermanos. Pero ninguno tuvo un dolor como María. Es su madre, hermanos. Maravillosamente sabemos, hermanos, que la obra del Señor Jesús era también para su madre. Que la justificación que estaba dando el Señor Jesús era también para ella. Entonces está viendo a su hijo sufrir y agonizar, pero a la vez también
sabe que por esa obra está siendo salvada. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Es una realidad. Llena de gracia, su hijo muere ante sus ojos. Imagínate, estoy pagando, madre. Esto es lo que vemos en la obra de la cruz, hermanos. Es lo que hizo el Señor Jesús por todos nosotros. Su muerte por nosotros. Todo el castigo en lugar nuestro. Y como orábamos hace un momento, este sumo sacerdote no solamente pide perdón al Padre por los pecados nuestros y da un sacrificio, sino él mismo se presenta como el pecador. Los pecados de María estaban siendo cargados a la cuenta de su propio hijo. Qué profundo dolor. Continuando con el relato bíblico, hermanos, dice el versículo 36 al 38, el testimonio de Ana, del Salvador. Dice que estaba ahí también Ana, una profetisa, hija de Fanuel. Ella era de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Ella había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Imagínate esta trágica historia para los ojos del mundo. 7 años vivió con su marido y enviudó. Ahora ella ya tiene, por otras traducciones son más claras a esta, 84 años y no se aparta del templo. Sirve de día y de noche, noche y día, con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, en ese momento en donde está Simeón, José, María, el niño que es el Dios encarnado, y ella da gracias a Dios por ese testimonio de Simeón y de ver al niño. Ella habla del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué increíble, hermanos. No sabemos en qué capacidad Ana era una profetisa, porque algunos usan esto para poder decir que entonces la mujer puede ser una profeta. Lo más seguro, mis amados hermanos, que la forma en la que ella era una profetisa es que estaba dando a conocer esta palabra específica acerca del ministerio de Jesús. Cuando los hombres hablan la palabra de Dios, hermanos, con precisión y con temor, son profetas. Por supuesto que ninguno de ellos se llamará a sí mismo profeta, pero es eso, es profetizar la palabra de Dios. No hay problema, mis amados hermanos, si esta fuera una profetisa, como los profetas conocemos, que hablan cosas futuras que han de cumplirse conforme a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, la revelación del Nuevo Testamento se estaba dando, se está forjando, y ahora tenemos la palabra profética más segura. Si fuese eso posible ahí, está bien, no hay ningún problema. No dijo mentiras, es una mujer dedicada y habló a todos acerca del Mesías. Imagínate la sorpresa. ¿Cuál es la imagen que podemos ver ahí, niños? Hay gente que está esperando durante siglos la venida del Señor. Generaciones tras generaciones. Cuando Pedro dice, hermanos, que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, también piensa en ellos. Mucha gente vivía esperando la llegada del Mesías. Esta mujer era una de ellas. Ana no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta es una mujer piadosa que estaba sirviendo a Dios con devoción total. Y ella estaba esperando al Mesías. Entonces no es cualquier noticia. La misma noticia que impacta a los ángeles para cantar aleluya. La noticia que llega a los pastores para que dejen sus trabajos, sus ovejas y vayan a ver al niño. La noticia, hermanos, que ha movido a Simeón y estar listo para morir. Es la misma noticia que llega a Ana, y es la misma noticia que Ana cree suficiente para encender el gozo en todos aquellos que esperaban salvación. ¿Cuál es nuestro problema hoy en día? Que nosotros, siendo gentiles, no judíos, no esperábamos la redención. Ni tú ni yo. Hermanos, esto es asombroso para el pueblo judío. Tú sabes que los hombres están en un muro lateral del templo. Dicen que es el único que sobrevivió. Algunos dicen que no, es un muro que pertenece al templo. No lo sé. Pero ellos en su mente están ahí en el muro de los lamentos, presentando oraciones que en su mayoría o el 90% quiere decir, venga el Mesías. Ellos, al no reconocer a Cristo como el Mesías, continúan pidiendo al Salvador. ¿Cuántos siglos, perdón? ¿Cuántos siglos llevan, hermanos? Pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo por miles y miles y miles de años. Por eso cuando el sacerdote está dedicando al niño y lo reconoce, Ana sabe que es un hombre piadoso y sabe que su testimonio es fiel. Sabe que Simeón ha recibido revelación de Dios y que no blasfemaría diciendo, he aquí el Mesías, y no es. El testimonio de un hombre fiel, hermanos, tiene mucho peso.
tiene mucho peso. A los pastores se nos exige tener un buen testimonio y a la iglesia se le dice, recuerda las palabras enseñadas por tus pastores, recuerda cuál sea su conducta, imita su fe. No debes dudar cuando un pastor te habla verdad. Este hermano está hablando verdad y esta mujer que ha estado sirviendo al templo durante años en una condición vulnerable porque, hermanos, es una mujer extraordinaria porque como viuda, ella pudo haberse amargado el resto de su vida. Hermano, sin Cristo, sin el Espíritu Santo en la vida de una persona, cualquier cosa puede pasar. Si ella era una judía comprometida, pero había enviudado, ella probablemente decía, ¿qué pasó con tus promesas, Dios? ¿Cómo enviudo? ¿Sabes la condición de una mujer sin un hombre? En este tiempo era terrible. ¿Por qué me has abandonado? Me guardé virgen para mi esposo, he sido fiel, solamente 7 años. Oh Señor, amargarse, a volverse loca, a irse. Ella dedicó su vida al servicio a Dios aún y a pesar de la muerte de su esposo. Era una mujer que podía demandarle a Dios. Yo no era una prostituta, no era una adúltera, vivía fielmente, me guardé. Hermanos, es una mujer extraordinaria. Por la fe, claro. Ella conocía el dolor de la pérdida, pero no se amargó. Al contrario, como una mujer, hermanos, de fe, ella continuó sirviendo al Señor toda su vida, hasta edad avanzada. No había perdido la esperanza. Qué maravilloso ministerio, mis amados hermanos, para alguien que enviuda. Qué maravilloso ministerio para una persona que ha experimentado el amor de una pareja y fue tan fuerte que dice, ahora me caso con mi Señor, serviré los días de mi vida, lo que resta a la piedad. Ese pensamiento hoy en día, hermanos, es muy inapropiado. La mayoría de los hombres sugieren, cásate, 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 para que no sufras, porque falta amor por Dios. Yo le he dicho a mi esposa, si yo llego a enviudar, no es malo que busques a un hombre y que pueda dedicarse al servicio del Señor contigo. No me gustaría que ella quedara sola y sufriera y eso, hermanos. Aunque no sé, Carlita tal vez no lo haría. Pero no lo sé, a mí me gustaría. Pero una mujer dedicada al servicio cuando enviuda es lo mejor que puedes hacer, hermana. Un hombre también que se queda sin responsabilidades, sin hijos, sin esposa, sirve a tu Dios. Ahí vas a poder vivir en plenitud. Por eso es Pablo, hermanos, diciendo, si puedes estar solo, quédate solo, no hay nada. Joven, si tú tienes en tu mente servir al Señor con todo tu corazón, quédate solo. Es un problema casarte, es mucha responsabilidad. Oh, estas mujeres demandan demasiado, hermanos. Y son hijas de Dios, tenemos que cuidarlas. Como decía Lalo un día, qué miedo, ¿verdad, Lalo? Tener que darle cuentas a Dios por una de sus hijas. Yo me gocé mucho porque Lalo es muy joven y ella piensa en eso. Hermanos, Ana entendió que su vida era para el Señor. Y como una mujer sabia, hermanos, solamente esperaba la revelación de Dios. El problema nuestro es que no esperábamos a Dios. No esperábamos a Cristo. Es por eso, hermanos, que hay tanta tibieza en el cristianismo. Hermanos, es terrible. Ha llegado el Mesías a nuestra vida. Tenemos su palabra inspirada. No es momento de reprender a nadie, pero ¿cuánto tiempo meditaste en la palabra esta última semana? ¿Cuánto tiempo le enseñaste a tus hijos sentado con paciencia acerca de Dios? No como monitos y juguetitos, que eso te hizo como te hizo y a mí también durante muchos años en un cristianismo tibio y falso, que no veía el pecado como pecado, no veía la ley como ley, no veía la salvación como salvación. Tú eras chiquito, porque se tratan los niños como tontos. ¿Cuánto tiempo meditaste en la salvación? Como Ana, diste gloria a Dios toda la semana y anunciaste a todo el mundo, ¡hey! Ese es mi Señor, vayan al Señor. Ya vino hace 2000 años, ya venció a la muerte, está sentado a la diestra del Padre. Vayan a Cristo. No hay asombro, hermanos, pero esto no nos libra, por supuesto, del arrepentimiento y de asombrarnos. Tenemos que asombrarnos, tenemos que continuar recordando qué es lo que sucedió, hermanos, hace 2000 años. Dios se encarnó, vino a la tierra a cumplir una misión, tomar nuestro lugar. Eso nos mueve al agradecimiento, tomar mi lugar y el tuyo. Toda esta semana hemos estado meditando en la casa, hermanos, en nuestros devocionales. Tratamos de tener en la mañana, en la tarde, en la noche, recordar. Ir a la cama, recordar a los niños el Evangelio. Y toda la semana estuve recordando. Tuve un sueño increíble y me confrontó demasiado. Y no lo voy a platicar porque no tiene nada que ver con esto, pero
Pero me movía a pensar, el Señor se presentó como si fuera yo. Cuando Simeón lo tiene en sus manos, sabe que él va a presentarse como el Cordero de Dios que quitará su pecado. Estos hombres piadosos tenían carga de sus pecados. Oh Señor, perdóname. Envía, Señor, la propiciación a Israel. Envía el Salvador. Envía al Cordero que ha de pagar por nuestros pecados. Sabían que sus pecados no se quitaban con cloro. Sabían que no podían, hermanos, estar absolutamente perdonados por un Dios justo. Sabían que necesitaban a un Redentor. Llegó el Redentor. Hermanos, cuando el Redentor llega a nuestra vida, qué gozo. No sé tu vida, pero en el caso mío, anhelaba que alguien me dijera, libre de pecado, libre de culpa. Estás perdonado, no vivas más cargado y atormentado. Cuando lo entendí, oh, hermano, fue un proceso un tanto largo. Creo que fui salvo, pero cuando entendí mi salvación, es cuando fui lleno del Espíritu Santo. Entender la salvación mueve por completo la idea que tenemos sobre el cristianismo. Porque, hermano, lo he dicho antes, aquellos que nacieron en hogares cristianos son los que más riesgo corren por la familiaridad. El cristianismo solamente es algo más añadido a su diario vivir, no es el todo, hermanos. Cristo no tiene un peso mayor a su propia vida, al peso de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Intercambian fácilmente al Señor por su hijo. Y si el Señor le dice, dame a tu hijo, no se lo dan. Porque falta recordar el peso del Evangelio. Dios en carne. Esto es impresionante. Mas sin embargo sabemos también que no podemos hacerlo perfectamente. Te tengo una mala noticia. No podemos amar a Dios perfectamente, hermanos. No podemos hacerlo. Él lo sabe. Por eso Cristo sí lo hizo. Hermanos, esta mujer de alabanza y de adoración, esta mujer de oración descansó tanto cuando vio al Redentor. Lo prometido por Dios desde el principio. Lo que sus padres no pudieron ver. El peso de su dolor por la muerte, la restauración para con Dios, la vida eterna, todo ahí en un paquete pequeño, con un pequeño bebé, hermanos. ¿Qué es lo que hizo? Fue y habló a todo el mundo que estaba esperando. Claro que no lo hizo con todos. Ella no dice que empezó a evangelizar a los incrédulos. Es importante. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Son hombres que estaban en el templo, en el patio, día tras día ahí. Objetos de vergüenza para los gentiles y aún también de desprecio para algunos religiosos que los veían despreciables. Oh, solamente nosotros somos los que tenemos cercanía con Dios. Ustedes no. Todos ellos que estaban ahí en el templo, todo el tiempo, porque era el lugar indicado por Dios, descansaron. ¡Ey! Ahí está el niño, lo acabo de ver. El Mesías ya ha llegado. Fiesta, 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 fiesta. Aún en día, hermanos, hay personas que lo consideran así. De verdad hay salvación. De verdad alguien me amó y pagó por mí. De verdad hay acceso a un pecador como yo al cielo. No puedo creerlo, es cierto. Se gozan, hermanos. ¿Qué tanto te gozas tú en tu salvación? Hermanos, el versículo 39 nos narra lo siguiente. Podríamos detenernos, imaginar tantas cosas, pero no están aquí. Si no están aquí, hermanos, podemos dar un poco de explicación de lo que no está escrito, solamente para comprender lo que está escrito, pero no para añadir más. Justamente es lo que voy a enseñar a continuación. Dice el versículo 39 que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, habla de obediencia, no pierdas, si haces notas, puedes subrayar, después de haber cumplido, José y María eran obedientes a Dios. Ellos volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño, Jesús, crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios, es decir, el favor era sobre él. Hermanos, es interesante, Lucas está enfatizando que el Señor Jesús era perfectamente obediente a Dios. Pero también nos enfatiza que José y María lo eran también. No podemos decir perfectamente obedientes, pero ellos estaban cumpliendo con su deber. Hermanos, es interesante porque también Lucas va a señalar la humanidad, la naturaleza humana de Jesús, que es algo que afecta mucho nuestro cristianismo
al verlo únicamente como Dios. O hacemos lo siguiente: sí es hombre y Dios, pero es más Dios que hombre. Por eso Él soportaba, por eso Él era como era, por eso adelante veremos que los sacerdotes se asombran de Él. Porque creemos que es más Dios que hombre. Esto es increíble, hermanos, pero es algo de lo que nos va a llenar de asombro y de adoración en la eternidad. Es tan hombre como tú y como yo, pero sin pecado. Y al que veremos toda la eternidad será un hombre. Conoceremos a Dios hombre. Es tan tremenda su humillación, por eso nos detuvimos en la pregunta 26 tantos días, chicos. Es tan tremenda su humillación, que el hecho de haber nacido fue humillación. Pero es tan tremenda su humillación que Él adquirió un cuerpo humano para tenerlo por la eternidad. Imagina, Él no va a despojarse de ese cuerpo nunca más. Él tomó el cuerpo y lo conservará. Un cuerpo resucitado, hermanos, no un cuerpo nuevo físicamente, sino glorificado, claro, pero tal parece que la Escritura nos deja en claro que hay marcas. Y los profetas dicen que hay marcas. Por lo tanto, ese Dios encarnado que vino a sufrir el desprecio de los hombres y de Dios mismo y pagar por nuestro pecado, conserva como trofeo un cuerpo feo por la eternidad. Creo que una y otra vez, hermanos, veremos sus heridas y eso nos llevará a adorar. Entenderemos el peso de nuestro pecado. Era tan hombre como nos dice Lucas, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Hermanos, él creció y se desarrolló como cualquier otro niño. Pero si te das cuenta, hermanos, su desarrollo espiritual se nota aquí primero. Podríamos decir, hermanos, que el Señor Jesús era consciente de su identidad. Él era consciente de su vocación, pero según sea apropiado para su edad. Lo que quiero que entendamos, hermanos, que a los 5 años, un niño no percibe las cosas como cuando tiene 15. Y a los 35 no como cuando tenía 15. Entonces, este niño Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero hay algunos versículos que nos dan luz de lo que esto quiere decir. Despojado de sí mismo. Despojado de sí mismo en el original no es que deja de ser o deja aparte algo, sino que no se aferra a usarlo. Despojado de sí mismo también nos habla de la segunda persona de la Trinidad, que eternamente es obediente al Padre. Es increíble, es Dios igual que el Padre, pero es la persona que se sujeta al Padre. Es el Hijo obediente, es su labor, ser una sombra y ser siempre obediente. Son iguales, hermanos, en poder, en divinidad, en deidad, en atributos, pero la labor de la persona del Hijo es el sometimiento al Padre. Es increíble. Este niño es un niño común y corriente, pero sin pecado. Él está siendo enseñado por sus padres. Es increíble la labor de los papás, hermanos. Pero obviamente este niño tenía una mayor capacidad de comprensión apropiada para un niño de 5 años. Hombre y Dios, naturaleza divina, naturaleza humana. En la teología esto se llama unión hipostática. Es algo que muchos niegan, que la mayoría niegan porque es difícil de entender. Es más bien imposible de entender cabalmente. Por lo tanto, testigos de Jehová lo niegan, mormones lo niegan, luz del mundo lo niegan, y creo que aún los católicos romanos lo niegan con sus hechos. El tener simplemente a Jesús por debajo de María, niegan que en realidad crean que Él es Dios. ¿Quién se atrevería a poner a María por arriba de Dios? Ni ellos cuando se los expones en una defensa de la fe. ¿Quién es mayor, Dios o María? Dios, ok. Queda claro en la expresión. Como creación saben de Dios. Pero esto es interesante, mis amados hermanos, porque si tú y yo pensamos en ese niño Jesús como un niño superdotado que está usando sus capacidades divinas para hacer su obra, tú y yo estamos cometiendo un error terrible. Estamos cometiendo un error terrible. Su desarrollo, hermanos, fue como cualquier niño. La enseñanza y la guía tenía que ser como cualquier niño. Todo, hermanos. La conducta, el cómo hacer, cómo caminar, cómo hablar, cómo relacionarse con los demás, tenía que enseñarse, porque un niño nace para ser enseñado por los padres. Sobre todo, mis amados hermanos, es importante recordar que este desarrollo de este niño es una inspiración a nosotros, los papás. ¿Por qué, hermanos?
Porque nosotros también debemos orar que nuestros niños sean fuertes en espíritu, que sean llenos de sabiduría. Nosotros tenemos que guiar a nuestros niños en esos caminos. Es una bendición, mis amados hermanos, ver domingo a domingo nuestros niños. Veo aquí un papá diciéndole a su hijita qué anotar, y anotan. Y si tú vieras las notas que yo veo de la mayoría, no de todos, algunos solamente pasan el tiempo porque son chiquitos o porque su papá no pone atención en lo que está haciendo, absorbiendo. Pero hay otras cosas que yo voy y digo, hermanos, gloria a Dios por sus vidas. El pecado no me permite y no te permite reconocer lo que estás haciendo, pero estás haciendo lo correcto. Estás guiando a tu hijo, a Cristo, al verdadero Señor, hermano. Estás hablando de los mandamientos, de la ley, del pecado. Es lo justo. Probablemente no ves fruto ahora mismo, pero lo veremos, hermano. Lo veremos. Si el Dios soberano no quiere salvarles, está bien, serán buenos seres humanos en este mundo. Espero que quiera salvar a todos nuestros niños, el Señor. Pero es una enseñanza. Los padres están dedicando sus vidas a la crianza de su hijo. Hay neblina en los papás como en ti y en mí. Porque diríamos, hey, descansen. ¿Para qué van a cumplir los rituales de la ley si ya llegó aquí el que va a cumplir la ley? El mismo cumplimiento de la ley es Jesús. María, José, no caminen 3 días de distancia para ir al templo si ya llegó aquí el Señor del templo. Ellos tienen duda, hermanos. Ellos son como tú y como yo. Ellos están instruyendo en Dios a su hijo. Si ellos instruían a su hijo, piensa quién es el hijo. ¿Qué tú y yo no debemos pasar toda nuestra vida instruyéndoles a ellos? ¿O tú te has preguntado para qué son tus hijos? Hermana, quiero decirte que no es un sustituto de tu muñeca preferida. Quiero decirte que no es un muñeco del Jedi o de G.I. Joe, hermano, Quiero decirte que te lo dio el Señor para que lo instruyas a los pies de Dios. Esa es la labor. Nuestra labor no es que pasen buen tiempo como nenitos chiquitos todo el tiempo, mucho menos los varones, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso y morimos, dime quién lo va a enseñar a ser un hombre. Desde niños les enseñamos a ser un hombre. Claro, hermano, que tienen que dedicar tiempo a jugar, a reír, a hacer, pero todo lo relacionamos con su futuro. Y de niñas, las niñas hermanas tienen que ser enseñadas a la piedad. ¿Quieres tener una hija que sea de bendición en la obra de Dios? Enséñale la piedad y la modestia desde ahora. Enséñale a ser una mujer de hogar, enséñale a ser una mujer que honra a su esposo, que sea de ejemplo a otras niñas. Hermano, queremos tener hombres que colaboren a la obra del Señor. Esto no todos lo tienen en mente, yo lo sé, pero espero que lo tengan algún día. Tenemos que enseñarles con el ejemplo, no únicamente con la palabra, que ellos no encuentren tacha en nosotros, sean irreprensibles, dice el Señor. Que digan, oh, la verdad, como alguien decía hace poco, yo la verdad creo en el Dios que ellos enseñan. Qué bendición, ¿no? Digo, tenemos que acomodar su teología, pero qué bendición que digan, yo creo en el Dios que ellos creen. Qué bendición. Yo sigo un Dios que ellos siguen. Oh, mi papá, faltar a una reunión dominical, nunca, antes muerto el hermano. Es una bendición. Oh, mi madre, levantarse contra mi padre. No, nunca, siempre sujeta. Aunque tenía ganas y manera de cómo responder. Nunca, no, mis padres tenían una fe inamovible. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Seguramente Jesús veía eso en José y María. Así que había gracia en ese hogar y la gracia de Dios era sobre él. No es gracia perdonadora, sino es el favor de Dios. El favor de Dios está sobre las casas de los obedientes. ¿Sabían, hermanos? Algunos dicen, no, no es por obras. No, mi amado hermano, el favor de Dios está sobre la casa de un piadoso. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Gozo, paz, hermanos, economía o lo necesario para soportar una prueba. Siempre, siempre Dios se goza en proveer a los suyos todo lo que necesitan. Todo. Siempre, y hablo en el sentido sano de esto, hermanos. Creo que se han sacudido ya de las enseñanzas perversas que cuando escuchas provee para todo, de inmediato crece en dinero. Eso también es necesario, ¿no, hermanos? El Señor también lo dará. La casa de un justo. La gracia de Dios está sobre un hogar justo. El hogar justo no es perfecto. El hogar justo es alguien que está buscando la obediencia. Obediencia también es arrepentirse y confesar pecados. Que ora, que pasa tiempo en el Señor. Hermanos, no vivimos en esta tierra para disfrutar de esta tierra. Oh, almas adúlteras que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No, hermanos, podemos gozar del mundo, de las cosas del mundo, ir, venir. Pero recuerda que sobre todo eso tendrás que dar cuentas al Señor.
La gracia estaba ahí, hermanos. Gracias a nosotros también por su sacrificio. Ahora hay un tema importante aquí. Sabemos muy poco de la vida del Señor Jesús, hermanos, desde el momento en que tenía 1 mes de edad hasta el momento que tiene 12 años, ¿verdad? Algunos hemos tratado de indagar por ahí, pero es peligroso y hoy lo voy a enseñar sobre todo a los nuevos creyentes y a los niños y jóvenes. Espero que Dios me ayude, hermanos, porque es importante, es importante. Hay una declaración en general en esta porción, Lucas 2:40. Pero siempre sentimos curiosidad por los detalles de su infancia, ¿cierto o no? ¿Qué pasará? No hay nada que necesitemos saber. No hay nada que necesitemos saber, excepto lo que el Espíritu Santo nos dice en su palabra. Claro que podemos tratar un poco acerca de cómo es un niño, cómo era caminar de un lugar a otro, cómo eran los padres, cómo somos de padres nosotros. Imaginamos cosas centradas en lo que enseña el Espíritu Santo. Pero todo aquello que va aparte es muy peligroso. Hermanos, para satisfacer esta curiosidad, muchos hombres han escrito sus propios llamados evangelios de la infancia. Escucha, muchos hombres usaron el nombre de los apóstoles para hacer evangelios. Hace tiempo llegaba un hermano y me decía, hermano, ¿supiste lo que descubrieron? Lo vi en Discovery Channel. ¿Qué? El evangelio de Tomás. El evangelio de María Magdalena. Oh, Código Da Vinci, ¿verdad? No, hermanos, pues Jesús tenía una novia, era María Magdalena. Todas esas cosas, evangelio de Pedro, atentan directamente a la verdad divina. Esto es el canon de las Escrituras y se cerró. Cuando tú ves, pero puede haber otro evangelio, imagina que no lo hayan descubierto. Estás diciendo entonces que el Señor no sabía que este libro tendría 66 libros y se cerraría en el momento indicado. ¿Estás dudando, hermanos, que en estos continentes que no había comunicación entre ellos, estos miles de años, estas decenas de generaciones, esta sangre que corrió por los santos que estuvieron en siglos antes del Señor, en la vida del Señor, después del Señor y hasta hoy, hermanos, mintieron? Esto se ha cerrado, no falta nada, no hay absolutamente nada más que añadir, hermanos. Hay algunas películas que algunos hemos visto de milagros espectaculares y de pronto nosotros tenemos tanto amor bien intencionado que decimos, bueno, no está en la Biblia, pero probablemente pudo suceder. Ese probablemente puede ser pecado cuando es mentira, cuando no sucedió. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, algunos han dicho, hermanos, que el Señor Jesús de bebé habló desde un pesebre y sanó a un hombre que se había convertido en mula por una maldición de un hechizo que recibió. Y que era una de las mulas que estuvo ahí soplando con su vaho calor al bebé. Hermanos, hay otros que han dicho que el Señor Jesús de niño trajo pájaros a la vida habiéndolos dibujado en el barro de la tierra, en la tierra, y que de pronto vivieron. Hay otros que dicen, hermanos, que el Señor Jesús pidió juicio a niños que lo molestaban y le hacían bullying. Otros dicen también que Él usó agua sucia de animales, hermanos, y roció personas y las sanaba. Suena bien. Sin embargo, hermanos, cuando la Escritura no tiene lengua, nosotros no tenemos que tener oídos. Y algo importante es esto. Todo eso quiere señalar más a la divinidad que a la humanidad. Y tú y yo estamos adorando a un hombre, que es Jesús. Y Él fue tan niño como cualquier niño. Él tuvo que aprender como cualquier otro. Él no llegó y como era Dios caminaba y flotaba. Él, hermanos, no se aferró a ser igual a Dios, sino que fue como un hombre común y corriente, porque la deuda era de hombres y todo lo que diga que hay se ha licuado, porque algunos dicen, oh, ya entiendo, lo que sucede es que se mezcló la divinidad con la humanidad, está también en un error. Escuchen, niños, dos naturalezas perfectamente unidas, se llama unión hipostática, es algo que no podemos entender, son dos naturalezas perfectamente unidas, pero no son lo mismo, no es así, licuado, fusionado, 100% hombre, 100% Dios, pero este niño que Simeón está presentando, que es Dios, es un niño común y corriente, pero sin pecado. De hecho, es ahí lo que vamos a explicar, hermanos, a continuación. Y entenderemos esto, las dudas de papá, de mamá, también la duda que el Señor tiene, no pecaminosa, sino de la respuesta de los padres. Pero antes de avanzar, quiero dejar bien claro, chicos, no existen cosas como verdades fuera de la Biblia.
Escuchen, no hay otro evangelio perdido. No es cierto que se olvidó una carta, un rollo que no encontraron. No es verdad. Los libros que los hombres intentaron incluir en las escrituras se llaman apócrifos. Pero Dios en su misericordia dotó a los hombres de sabiduría para decir, estos libros pueden estar dentro de la Biblia, pero no son inspiración divina, por lo tanto no son parte del canon bíblico. Por eso cuando tú veas una Biblia católica romana, no digas, ¡oh, maldición, una Biblia católica romana! No. Esos libros apócrifos se pueden usar como datos históricos. Hay pastores aún que enseñan acerca del escrito de Tobías o cualquier otro, pero siempre tenemos cuidado, es histórico, no es inspiración divina. No es inspiración divina. Por eso nosotros no queremos eso y solamente tenemos una Biblia con 66 libros. Amén. Nada más es cierto, todo lo demás es hipótesis y no podríamos asegurar, y si aseguramos algo estaríamos mintiendo, porque no estamos, hermanos. No estamos en la capacidad de saberlo. Así que no hay más libros, no hay más evangelios y no sabemos qué hizo el Señor de niño. Y si no sabemos por qué es, porque no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿por qué es? Porque el Señor no quiso, hermanos. Versículo 41 dice que iban sus padres todos los años. Ya ha pasado un tiempo, ya tiene 12 años. Todos los años. ¿Qué habla de eso, papás? Obediencia. Tenían que caminar buenas distancias, hermanos, días, para ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Qué crees que aprendía el Señor Jesús de sus padres? Obediencia a Dios. ¿Qué aprenden nuestros hijos de nosotros? Obediencia a Dios. Hermanos, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años yendo y viniendo, creo que pudieron familiarizarse con la ida y el regreso. Y aquí lo vamos a ver. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Imagínate. Van a la fiesta de la Pascua. Es de las fiestas mayores que se ordenó al pueblo de Israel, hermanos, en Éxodo 23, 17. Siempre deben recordar esto. Dios los libertó. Tú y yo ahora siempre debemos recordar a nuestros hijos. Dios nos libertó por la sangre de Cristo. Esa fue una Pascua. La muerte pasó por encima del pueblo de Israel, pero ahora la muerte entró por Cristo para nuestra libertad. Gloria a Cristo, siempre. Deuteronomio 16, 16 también lo menciona, hermanos. Y es una costumbre solamente, obviamente para los fieles. Solamente, obviamente para los fieles. Aquellos hermanos que iban a hacer peregrinaciones en grupos grandes en el tiempo de esta fiesta. Y obviamente no es difícil perder de vista a un niño, hermanos. Porque es un joven en un grupo muy grande de viajeros. Y aparte, como tenían 12 años como papás de él, y probablemente ya había algunos otros hermanos, pues ellos van a gusto. Es como cuando salimos a algún lugar. Ahora íbamos con una gran multitud a Tlaquepaque, con los hermanos de Kansas y Melaque. Y todo el tiempo me la pasé diciéndole algo a mi esposa. ¿Dónde está Mati? ¿Dónde está Amanda? ¿Dónde está Mati? ¿Dónde está Amanda? Todo el tiempo, porque es una multitud, hay mucha gente y es normal que un niño pueda perderse. Se entretienen o cualquier cosa. Entonces mi responsabilidad, obviamente como padre, cabeza de familia, es estar viendo en dónde están mis hijos, sobre todo los jóvenes. ¿Dónde están? Entonces, hermanos, es algo muy interesante lo que está a punto de enseñarnos el Espíritu Santo. Y tienes que comprender esto. Porque hay cosas que no están y cosas que sí están. Podemos resumir en esto. Las cosas que no están no nos incumben y Dios quería no revelarlas. Y las cosas que están obviamente nos incumben. Y si Dios quiere revelar, imagínate el peso de las cosas. Por eso, aunque no es parábola, se tiene que explicar y nosotros diremos, oh, gloria a Dios, ahora entiendo lo que antes leía solamente de manera ligera. Entonces, hermanos, si alguno de nosotros piensa, ¿cómo es posible que perdieron a Jesús? Está bien a cualquier niño, sobre todo a los desobedientes, pero a Jesús, María y José, yo no hubiera perdido a Jesús. Es lo mismo que dice aquel, por culpa de Adán, yo no hubiera pecado comiendo un fruto, no porque tú hubieras comido más de 2. Hermanos, seguramente no fue por negligencia, sino por la familiaridad. Debemos cuidarnos de la familiaridad. Debemos cuidarnos de la confianza. Debemos cuidarnos mucho de nuestros hijos, hermanos, aún de los familiares.
Debemos cuidar mucho a nuestros niños, sobre todo en Cristo, en la fe. Recuerda que el cuidado aquí no es descuidado, porque ellos están haciendo lo que tienen que hacer primero. ¿Qué es el primer mandamiento, niños? Es lo primero, es lo primero. Entonces, hermanos, María, por supuesto, y José debieron haberse sentido muy mal. ¿Alguien de ustedes ha padecido algún día en algún supermercado que no ve a su hijo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sientas un susto como si fueras a morirte? Inmediato, de inmediato. Oh, José y María no son divinos. José y María debieron haber sentido esto, más suma aparte el peso de su incredulidad parcial y decir, ¿en qué problema estoy? Perdí a tu hijo, Dios. No es cualquier cosa, no es cualquier tesoro, es el tesoro. No sé qué tanto pasó por la mente de ellos, pero sé que se sintieron extremadamente mal. Hermanos, perder a un hijo se siente terrible, ¿sí o no, papás? Imagínense, hermanos, perder a un hijo, nunca volverlo a encontrar. Es terrible. Cuando pasamos por los lugares en donde hay hijos perdidos, oramos siempre, mis hijos, mi esposa y yo, Señor, ten misericordia de ellos, ten misericordia. Es terrible. Orábamos la otra vez quebrantados por los niños que están secuestrados y que son prostituidos. Es horrible. No saber en dónde está tu hijo es horrible. Hermanos, hay algo peor que eso. Los padres piadosos nos esforzamos en que nuestros hijos no se pierdan. Nos esforzamos en que nuestros hijos no se pierdan, instruirlos a fin de que no se pierdan. Si tú crees que es malo perder a un hijo aquí en el mundo y nunca volverlo a ver, es peor perder a un hijo no habiéndolo llevado a Cristo, que es el camino. No sabes cuánto tiempo tienes de vida. Y no quiero ser como dramático, pero no sabemos, hermanos, cuánto tiempo dedicas a enseñarle el camino a tu hijo y a tu hija. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu joven hija, hermano? A tu joven hijo, hermana. ¿Cuánto tiempo dedicamos a dirigirlos? Se van a perder si no los enseñamos. Hay solo un camino. Y el Señor no es injusto para decir, ya en su tiempo Él va a obrar. No, nunca ha obrado así, hermanos. Siempre obra a través de la palabra predicada y del ejemplo. Si nosotros sufrimos imaginando que un hijo se pierde en el supermercado, imagínate que se pierda en las tinieblas para siempre. Si has perdido el tiempo y no has hecho esto, hazlo ahora, antes de que se pierda. Porque conforme avances en piedad, la falta de salvación de tu hijo te va a doler más de lo que te duele hoy. Conforme avances en tu santificación, el tener un hijo perdido te va a doler más de lo que no te duele hoy. Más y más y más. Y cuando llegues a tu muerte, si hay oportunidad de razonar, vas a decir, Señor, salva a mi hijo. Y ahí ya no podrás ocupar tu tiempo. Hermanos, el dolor que un padre siente cuando un hijo se pierde es terrible. Pero, hermanos, hay padres que después de una búsqueda incansable dicen, que me digan si está muerto y con eso estoy mejor. Hermanos, sea lo que sea que pase, lo que más nos debe importar a nosotros es saber que ellos están vivos en la eternidad. En la eternidad. Bueno, hermanos, dice entonces el texto que volvieron a Jerusalén buscándolo. ¿Cómo no, hermanos? Cualquier padre piadoso y diligente se esfuerza en encontrar a su hijo. Y como dije ahora, cualquier padre verdaderamente piadoso y diligente se esfuerza por guiar a su hijo a los pies de Cristo. No hay de otra, hermanos amados, no hay de otra. Enseñando con el ejemplo, ellos se esforzaron, ellos cometieron el error de no tener el cuidado necesario y fueron a buscarlo. Y aquí está la historia. Aconteció que 3 días después, imagínate, ¿creen que María durmió? ¿Creen que José durmió? ¿Cómo estuvieron buscando, hermanos? 3 días después lo hallaron en el templo. ¡Oh, qué alivio, qué rescate, hermanos! ¡Qué bendición ver a nuestros hijos ir a las aguas del bautismo, pero confirmando por sus frutos! ¡Oh, mi hijo estaba muerto, estaba perdido, pero vive! Mi hijo es salvo, hermano. Eres mi hijo, pero eres mi hermano. Vamos a ir al cielo juntos. ¡Oh, qué alegría! Una alegría similar probablemente ellos sintieron. Lo ven en el templo, hermanos. Y de pronto ellos se encuentran que está en medio de los doctores de la ley. Eso en el versículo 46. Oyéndoles y preguntándoles. Escuchen, oyéndolos y preguntándoles. Oh, ¿qué tenía que aprender el Señor Jesús? Todo. Es un niño. Está creciendo, hermanos, en sabiduría y en edad.
Y dice ahí que ellos, los que oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, con mayúscula, ¿te das cuenta? Él le dice por su nombre, ¿quién es? ¿Por qué nos has hecho así, oh María? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Te has dado cuenta que el tono en el que nosotros normalmente, hermanos, el tono en el que normalmente le leemos es, ¿por qué me estás buscando, mamá? ¿No? ¿No sabías que estoy en los negocios de mi padre como peleando con ella? Esto es un error total y lo voy a explicar por qué, hermanos. Dice, me es necesario estar en ello. Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Hermanos, durante 3 días, un Jesús de 12 años discutió la palabra de Dios y asombró a los oyentes con su inteligencia y sus respuestas. Lo más probable que por la edad, Ana la profetisa ya no está, pero debió haber hablado, hermanos, de él. Obviamente sabemos por lo que Simeón dijo que tampoco está. Pero él está con hombres piadosos que están ahí día y noche. 3 días está ahí y ellos están asombrados, hermanos. Para la temporada de la Pascua era costumbre que todo el Sanedrín se reuniera en público en el atrio del templo para discutir. Terminaba la Pascua y ellos se quedaban a discutir, hermanos. Hablaban en la presencia de todos, todos escuchaban, hablaban de cuestiones religiosas, teológicas y aún filosofía. Hermanos, cuando nos damos cuenta de la impresionante ilustración que hay aquí, somos dados a cometer un error terrible, nuevamente, a pensar que ellos están asombrados porque el niño es todopoderoso. Ahora la pregunta es, ¿el niño es todopoderoso? Hermanos, el niño es también el todopoderoso, pero es un niño común, insisto, y él está hablando y aprendiendo. Ahora, si es un niño común y un niño de 12 años, ¿por qué está capacitado para hablar? Número 1, hermanos, escuchen, en su humanidad, en su naturaleza humana. Número 1, porque tiene padres piadosos que le han enseñado y lo han dirigido en las Escrituras. Y no tengas temor a referirnos a él como hombre, 100%. Porque algunos podrían decir, no, es porque es Dios. Cuidado, que es algo de lo más importante para tu vida cristiana. Los padres lo enseñaban, los padres le modelaban la piedad, los padres eran comprometidos con las cosas de Dios. Es increíble, hermanos, es impresionante porque este es algo así como un niño de secundaria que está hablando de física con un científico espacial. Hay algunos niños prodigios y ahí están, pero es este Dios hombre, hermanos, y que está ahí sentado entre ellos, aprendiendo, preguntando. Es increíble. ¿Cuál es entonces aquí el todo de esta enseñanza? ¿Por qué él puede discutir siendo niño con esos hombres sabios? ¿Por la pura enseñanza de los padres? No, sigue siendo niño, hermanos. La inmadurez aún florece, aunque hay enseñanza, y sabemos que es difícil para un niño comportarse como un adulto a la estatura de un adulto. Hermanos, la Escritura nos enseña acerca de una verdad llamada pecado. El pecado ha contaminado absolutamente todo nuestro entendimiento. El pecado es lo que nos hace desviar nuestros ojos de Dios. El pecado es lo que hace que creas más a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tu maestro, a todos más que a Él. El pecado hizo, hermanos, que tengamos nosotros como verdades absolutas cosas que no estamos seguros que sean verdades. El pecado es lo que nos hace buscar un amigo en lugar de buscar a Dios primeramente. El pecado es lo que nos hace dudar de Él. El pecado es lo que nos hace hablar como incrédulos, hablar como con angustia, tener dudas. Es el pecado. Y este niño tiene una característica que ningún otro niño tiene. Nunca ha pecado. Por lo tanto, la percepción de las cosas, la percepción de la obediencia, de quién es Dios, de la misión que Él tiene, está absolutamente limpia, sin mancha. Es un niño, pero sin pecado. Por lo tanto, Él sabe quién es, a lo que ha venido. Él no tiene opción, mis amados hermanos, de dudar. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Mas, sin embargo, Él es un niño vulnerable como niño, que puede también ser objeto de ataque y tentación. Por eso escucha, cuando tú piensas en la tentación de Jesús, jamás te atrevas a decir, pero Él no podía caer porque Él es Dios.
Escucha, fue tentado como hombre, porque Dios no puede ser tentado por nadie. Él era vulnerable. Por supuesto que sabemos por su testimonio, el siervo sufriente de Jehová, que no caería, pero el peso de la tentación fue igual que el peso que tú experimentas también al momento de ser tentado. Entonces, ¿por qué es un niño capaz de entender las cosas de los grandes sabios que dedicaron sus vidas al estudio, a la teología, a la piedad, a la filosofía teológica? Porque es un niño sin pecado. Por eso sabemos, hermanos amados, que dice Lucas algo muy cierto, oyéndoles. Es un niño. Si él estuviera presentándose como Dios únicamente, o un licuado de hombre y Dios, ¿por qué va a preguntarles a ellos? ¿Por qué va a escucharlos si él sabe todo? Es un niño que ha sido instruido en la piedad, que desea las cosas de Dios, pero es un niño absolutamente distinto en el sentido que él nunca ha cometido pecado. Estos hombres, como dice R.C. Sproul en un estudio que les recomiendo para fortalecer este estudio, es el penúltimo que subió en su programa de Renovando su Mente, el ministerio, porque él ya descansa en el Señor, es un niño que nunca había sido visto. ¿Por qué se maravillan estos hombres? Porque ellos nunca habían visto una persona sin pecado. Y yo creo sin duda que el simple hecho de pasar un minuto con él hablando impacta la vida de todos. Por eso es tan temible la obra de los hombres, hermanos, porque todos los hombres que estuvieron de acuerdo con la muerte del Señor Jesús saben que era un hombre sin pecado. ¿Por qué? ¿Porque tenían una visión superdotada? No, porque era un hombre sin pecado y podía percibirse. Nosotros podemos percibir nuestro pecado de inmediato. Sabemos cuando una persona está amargada, enojada, sabemos cuando una persona está mintiendo, sabemos cuando una persona está cargada de pecado y no ha confesado, lo sabemos. Él es sin pecado. Mirada sin pecado, voz sin pecado, intenciones santas, glorificando a Dios en todo momento. Él preguntaba cosas que no sabía. Probablemente, hermanos, lo que preguntaba era con respecto al ministerio del siervo de Jehová. Él leía Isaías y decía, por ejemplo, imagínate leer el capítulo 52, capítulo 53, 54 y decir, ese soy yo. Probablemente él sabía que no tenía que exponer su ministerio públicamente, pero les decía, oigan, y entonces el siervo del Señor sí sufrirá el castigo de la ira de Jehová. Así es, el Mesías tendrá que ser lastimado por la ira. Es cierto que será desfigurado y que será despreciado de los hombres, que será un hombre de dolor, experto en sufrimiento. Es cierto, el profeta Isaías dice que eso sucederá. Y era un pequeño niño que estaba aceptando la voluntad de Dios por el pecado de nosotros, hermanos. Él no está del lado de la verdad porque él sin pecado no tiene manera, mis amados hermanos, de oponerse a la voluntad de Dios en ese sentido. Pero él está discutiendo las cosas santas y él está leyendo profecías. Supongo que leyeron Génesis 3:15 y serás herido en el calcañar. Supongo, mis amados hermanos, que también leyó Isaías 53. Cuando dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado. Imagina el corazón de un niño escuchando, tú serás despreciado y desechado. Tú eres el Cordero de Dios, tú quitarás el pecado recibiendo la ira de tu propio Padre sobre ti. Es un niño. Oh, nuestro Salvador no es un Salvador, nuestro Salvador es un glorioso Salvador. Por eso los ángeles cantaban aleluya un bebé. Por eso los pastores, hermanos, quedaron asombrados. Por eso Simeón fue capaz de morir inmediatamente después de presentarlo. Por eso Ana corría y anunciaba. Porque saben que el Salvador vino a salvar lo que se había perdido, a pagar la deuda. Es importante entender, niños y jóvenes y adultos, esta obra del Señor como hombre, porque es un niño preguntando acerca de qué. Dime, ¿qué señala la Biblia? ¿A quién? A Cristo. ¿Y qué crees que esté discutiendo el mismo Cristo? Acerca de su vida, de su muerte, de su resurrección, de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Esto es cuando eres salvo, que el Señor te salva, te da nueva vida. De la justificación, de la adopción, de la victoriosa obra, hermanos, en la resurrección, venciendo a la muerte, de la vida eterna. Él está hablando de eso, de su propio ministerio. La Biblia no nos dice que ellos sepan que Él es. Ellos dicen que ellos están asombrados, por lo tanto podemos creer que el Señor Jesús, aún siendo niño, no está revelando quién Él es.
No está diciendo yo soy el Mesías. Sería muy peligroso, aunque yo sé que algunos debieron saber, hermanos. Qué maravilloso nuestro Salvador, aún desde niño, hermanos. Piensen en esto, hermanos, que rebasan los 30 años. Tu Salvador y el mío se entregó en la cruz siendo un joven de 30 años. Hombre, piensa en esto, tu Salvador es un hombre que es Dios. Eso no te mueve a ser reverente en tu adoración, en tu alabanza, en tu devoción, en tu arrepentimiento. Ese niño ya estaba cargando el peso, hermanos, del pecado. Él sabía que la Escritura era inspirada por Dios. Él sabía que todo se iba a cumplir, y cuando está discutiendo probablemente 3 días, hermanos, algunos han aludido que son 3 días tan pesados para él como lo fue en la muerte en su sepulcro. 3 días sabiendo de lo que va a suceder en su vida. Probablemente María y José quitaban por cuidar el corazón de su hijo. Es como cuando un niño tiene cáncer. Tenemos a Samuelito, que es una belleza de pequeño con cáncer. Seguramente la mamá no le dice, Samuelito, probablemente tú puedes morir. Y va a dolerte. ¿Qué hacen las mamás con un niño con cáncer? Sé valiente, no va a pasar nada, todo va a estar bien, tú eres un guerrero, va a salir todo bien. María y José no pueden mentir, hermanos, ellos son apegados a la religión judía, saben que la mentira es suficiente para heredar el infierno. Supongo que ocultaban la verdad, que eso no es mentir. Simplemente no le decían eso. Yo imagino un niño sufriente, sabiendo que tiene que obedecer. Él ve sin pecado, por lo tanto ve la maldad de los hombres, de lo que son capaces de hacer. Todas las cosas que puedas imaginarte que un niño de 12 años puede sentir si le dicen, tu muerte será horrenda. Eso es lo que nuestro Señor Jesús estaba sintiendo ya ese día, sin ninguna duda. Por eso es importante, hermanos, exponerlo de esta forma, porque ¿cuántas veces lo has leído pasando por alto esto? Esto es la realidad, es un niño común y corriente, pero sin pecado. Y esto no únicamente es buenísimo, sino también es terrible, porque él está entendiendo sin vicios. Hermanos, cuando nosotros llegamos al hospital de oncología, que hay una multitud de niños enfermos, mayormente hemos sido testigos, mi esposa y yo, de algo. Ellos tienen gozo. Caramba, cuando no tienen sus quimioterapias y dolores, ellos ríen, dibujan, se divierten. ¿Sabes qué es eso? Es misericordia. A causa del pecado, ellos no pueden entender verdaderamente la naturaleza del problema en el que están metidos. Van a morir con dolor. Y en la misericordia de Dios, por el pecado, ellos no asimilan. Él sí asimiló. Por eso Dios aborrece al tibio, hermanos. Él fue ferviente desde el nacimiento. El niño que nació para morir. El adolescente o el preadolescente que está preguntando acerca de su propio ministerio para fortalecerse, para crecer y para madurar. Este fue el niño que desde este momento ya no fue el mismo. ¿Por qué crees que la historia da un brinco tan grande? Porque él ya entendió, ya fue preparado como flecha, como saeta en mano de valiente para la obra de Dios. Este niño es mi Salvador y espero que sea de todos ustedes. Hermanos, no, pequeño, es como un Matías, otro pequeño de esa edad. Él entendía qué iba a pasar, él aprendía, él también hablaba sin pecado, pues se asombraban, nunca habían escuchado a alguien que no cometiera pecado. Era increíble, hermanos, él es el único, él es el yo soy, divino y humano. Por eso, hermanos, la siguiente porción ahora la vamos a poder entender mejor. Es algo que estoy seguro que la mayoría no había entendido. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Hermanos, en ese día no había nada más natural que un hijo estuviera ocupado en los asuntos de su padre. Probablemente, hermanos, lo que ellos dijeron fue, entonces, ¿por qué no estás en el taller de carpintería con tu padre José? Si es tu padre, a fin de cuentas, un padre adoptivo que da su vida por su hijo y trabaja, es su papá. Si tú no tuviste papá natural y tuviste un papá adoptivo, ese es tu papá, a él lo debes honrar también. El Señor Jesús, hermanos, seguía los pasos de José como carpintero, tan hombre que trabajaba como carpintero. Pero las palabras aquí están mostrando, al menos, hermanos, que estaba comenzando a entender obviamente su relación única con el Padre, pero también está asombrado porque María y José no lo entiendan.
Es increíble, hermanos. Porque cuando Él le dice, ¿qué no sabes que debo hacer esto? Él al final, como va creciendo en sabiduría, al final en la cruz dice, perdónalos, ¿por qué? ¿Te das cuenta? En este momento él no llega a entender, ¿cómo es posible que mamá y papá no entienden que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas? La expresión ha sido usada como diciendo, oh, ¿ya viste que Jesús faltó al mandamiento de honrar a padre y madre? Si no, no le hubiera dicho eso. Es también lo que se ha usado mal y aún en el evangelismo moderno se usa contra María. ¿No te diste cuenta que aún el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres de mí, mujer? No ha llegado mi hora. ¿Qué te pasa si el Señor es el cumplimiento de la ley? Jamás lo dijo en esa expresión. Y aquí, recuerde, su niño, y no está discutiendo con su madre, sino que le dice, ¿qué pasa, madre? ¿Que no sabes que estoy en los negocios de mi padre? ¿O en qué estás pensando tú? ¿O dónde crees que estoy yo? Él no tiene pecado, él no puede expresarse de una manera pecaminosa e injusta. Mamá, me mandaste a tender la cama y ahora me hablas que lave los platos, que no sabes que estoy ocupado. No, hermanos, él está asombrado, supongo, porque él como niño que aún está creciendo en sabiduría, no puede entender cómo sus padres piadosos no están haciendo lo que Dios exige que hagan. Probablemente él en mente humana, niño, decía, es que ustedes debieron haber venido a sentarse a seguir escuchando esto. Saben que no estoy haciendo nada malo. Estoy solamente ocupándome en el negocio del Padre. Hermanos. Es decir, a él extrañó que ellos no entendieran. No teniendo pecado, para él es normal estar en el templo hablando de Dios y es anormal que sus propios padres no lo estén. Eso es lo que la mayoría de los teólogos abrazan. ¿Derivado de dónde? De que él nunca pecó. Hacerlo en otro tono, es decir, que entonces él pecó y deshonró a padre y a madre discutiendo con ellos. ¿Qué no sabes que estoy aquí? Déjame vivir mi vida, hemos dicho los jóvenes, ¿verdad? Es mi vida, déjame vivir en paz, pero hazme de comer y lávame. No, hermanos, él creo que tuvo problema con eso, pero seguía aprendiendo. La expresión también que estamos hoy exponiendo, hermanos, se va a aterrizar en los siguientes textos. Hermanos, es imposible decir cuándo y cómo él fue entendiendo cabalmente, pero todo esto se resume con claridad cuando sabemos que es un hombre. Por lo tanto, ¿qué tan posible es que un niño entienda las cosas de un adulto? Pues es difícil porque su mentalidad es de niño. Entonces, ¿qué tan difícil era que el Señor Jesús no entendiera que sus padres tenían que ser igual que Él en obediencia? Es difícil, era un niño, después entendió, Padre, perdónalos. Y aun cuando está diciendo, Padre, perdónalos, tú únicamente piensas en los soldados y en los que lo injuriaban. Él también está diciendo, perdona a mi madre, perdona a Juan, perdona a mis hermanos que se ocultaron, perdona a aquellos que allá, perdona a mis discípulos. No saben, si supieran como yo, ellos darían su vida también como yo. Por eso el niño aquí, hermanos, se sorprende. Esa es la sorpresa. Él dijo, mi comida y mi bebida es obedecer a mi Padre. ¿Recuerdan más adelante? Él no tenía más que hacer la voluntad del Padre, porque no tenía pecado, dar gloria a Dios. Tú y yo tenemos pecado, no podemos amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor Jesús fue creciendo y lo comprendió, por eso murió por nosotros, porque sabe que tú y yo no podemos obedecer la ley ni entender perfectamente la voluntad de Dios. Por eso Él se puso por nosotros, porque no podíamos sin Él. Oh, el alma que no tiene aquí perdón o que no tiene gozo, hermano, es eso, es que renuncia a tus propios méritos, renuncia a tu religiosidad, renuncia a querer autojustificarte, confiesa que tú no puedes salvarte a ti mismo y confía que Cristo entendió que no podías y por lo tanto cumplió la misión del Padre y murió en la cruz en tu lugar. Y sé salvo. Y sé salvo. Hoy mismo sé salvo. Descansa. Hermanos, en las primeras palabras del Señor Jesús, en esta porción, los negocios de mi Padre, pues hay una sorpresa ahí para todos, hermanos. Él sabía que María y que José conocían también la relación que él tenía con Dios, seguramente, pero también, insisto, creo que él se sorprendió porque ustedes no. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Significa un llamado de atención a nuestros niños, chicos, todos, jovencitos. Cuando ustedes estén queriendo obedecer a Dios y sus papás no, como el Señor Jesús con honra, díganles, Padre, ¿por qué no te estás ocupando en los negocios de Dios?
madre, ¿por qué no te ocupas en los negocios de Dios? Dios usó a este niño para impactar la vida de José y María con esto. Ellos debieron entender. Adelante dice que no entendieron las palabras que les habló, pero volvieron y ahora ellos comenzaron a entender, y por eso su madre guardaba esto en su corazón. Oh Dios, perdóname. Yo sé quién es mi hijo y lo que viene a hacer. Pero los niños tienen esa obligación también, si son creyentes algunos entre nosotros. Papá, ¿por qué no estás dedicado a la obra del Señor? Mamá, ¿por qué no hemos leído la Biblia juntos? Ayuda a tus padres. El Señor Jesús como niño los ayudó desde el inicio hasta el fin. Hermanos, tenemos que guiar a nuestros hijos ahora para que ellos lleguen al punto que les extrañe cuando nosotros no obedecemos al Señor. Hay que guiar a nuestros hijos de tal forma que cuando alguien se siente a la mesa y no ore, ellos digan, ¿no hemos orado? Que cuando vayan a dormir de pronto digan, papá, te estamos esperando, porque vas a leer la Biblia con ellos. O que tu niña te diga, mamá, ¿no hemos tenido nuestro devocional en lo que llegan los hombres en casa? Hay que instruirlos a que llegue a ese punto, porque si no los instruimos, no llegará a ese punto. Al contrario, ellos continuarán también siendo usados para alejarnos cada vez más. Por eso, si ponen atención en base a lo que he expuesto y leen los textos, se darán cuenta que este es un trabajo, hermanos, en relación a ambas partes, tanto el niño como los padres. Por supuesto que aquí no existe la posibilidad de que la obra no fuese a hacerse. Algunos hablan de esta hipótesis. ¿Y qué tal si María y José lo hubieran hecho? Entonces dicen, no, Jesús va solo. No existe eso porque Jesús tenía que honrar a padre y madre. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que debemos limpiar nuestra mente de la posibilidad de no hacer la voluntad de Dios, justificándonos por nuestra debilidad y todo el tiempo luchar para hacerla, porque sabemos que si bien las cosas de Dios van a suceder, también nosotros colaboramos en esa voluntad, hermanos, para que se haga. Debemos hacerlo y que nuestros hijos sean usados para eso. Entonces termina el versículo 50 diciendo, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Hermanos, la declaración del Señor Jesús que les dijo acerca de su identidad como hijo único de Dios el Padre, estaba siendo expresada ahí, que no sabes que en las cosas de mi Padre, pero ellos no entendían. Probablemente decían, pero 3 días, oye, te perdiste. Hermanos, en el judaísmo de ese día, un niño de 12 años comenzaba a aprender el oficio de su padre alrededor de la edad en la que el Señor está. El Señor Jesús había cumplido esto, hermanos, pero ahora el Señor Jesús estaba instruyendo a los maestros en el templo. Qué tremendo, hermanos. Dice la siguiente porción del 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Él tenía que volver con ellos, eran sus padres, volvió a Nazaret. ¿Y qué dice la siguiente porción, niños? El versículo 51. Y estaba, ¿qué? Sujeto. ¿Se dan cuenta cómo no hay problema con eso, hermanos? Él se sujetó a ellos. Esto es asombroso. El Dios encarnado sujetándose a su propia creación. Es parte de su humillación. ¿Y qué hacía? En el camino supongo que tuvieron mucho tiempo para platicar. ¿A qué te referiste, hijo? Con que en los negocios de padre, madre, tú sabes a lo que he venido. Yo imaginaba algo como, madre, ¿por qué no me lo dijiste en tanto tiempo? Hasta hoy aprendí que yo soy ese siervo de Jehová, el siervo sufriente del Padre. Hasta ahora comprendo que voy a ser abolido, que mi Padre me va a someter bajo el peso de su ira. ¿Por qué no lo dijiste, madre? No lo sé, hermanos, pero conocemos los niños cómo hablan y cómo preguntan, y todo eso pudo suceder camino de regreso. Oye, madre, ¿por qué te asombraste y por qué tú no estabas ahí? ¿Por qué me preguntabas si sabes que vine a cumplir la voluntad de mi Padre? Esos ancianos estaban hablando de mí, pero no sabían que era yo. No sé cuántas cosas santas vienen a mi mente pensando en un niño de 12 años. Pero su madre ahora ya guardaba todas esas cosas en su corazón. Ahora la espada comenzaba a traspasar su misma alma. Y el Señor Jesús continuaba creciendo. ¿Se dan cuenta? Sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Imagina, hermanos, el Dios encarnado obedeciendo a sus padres, sujetándose a ellos, aprendiendo de ellos. Es alguien que ama a Dios y lo obedece perfectamente bien.
Qué bendición, hermanos. Hermanos, el texto entonces nos indica que al crecer el Señor Jesús en Nazaret, Él seguía madurando. Y luego en su juventud, Él estaba cumpliendo con las responsabilidades esperadas de un hijo mayor. Los hijos mayores tienen responsabilidades diferentes. Algunos se enojan y dicen, ¿por qué nada más yo? Y no, es que vas creciendo y tus responsabilidades van cambiando. Él estaba haciendo eso. Y en algún momento, aquí en esta narrativa, Jesús, hermanos, ya no es mencionado como adolescente, sino hasta acá, y ahora José desaparece de la escena. Muy probablemente, sabiendo que es un hijo sabio, pues se encarga de ser el hombre de familia. No tenemos duda por la expresión al final en la cruz, he aquí tu madre. ¿Qué hacía eso? El hijo mayor sostenía a la madre y ahora dejó a un discípulo allegado a él, temperamental, un hombre que había estado con él en los momentos más especiales de su ministerio, Juan, le dijo, te encargo a tu madre. Es interesante, hermanos, esto, porque la preocupación del hijo lo lleva a ese punto. Y recuerdo cómo la palabra nos dice, hermanos, que nadie va a él a menos de que le llame. Entonces, ¿tú te has preguntado por qué Juan está en el Calvario? Para cubrir a su madre. Pero ¿quién es Juan? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no otro? Juan es hijo de ¿quién? ¿Se acuerdan? Trueno. ¿Y sabes por qué le decían así? Porque tenía un temperamento agresivo. Ellos son los que pidieron juicio. Era un hombre guerrero. Jesús sabía que en la humanidad de Juan era un hombre que se la sabía arreglar para poder cuidar a su mamá. Volvemos a lo mismo. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Él no le iba a encargar a otro, a su madre, ¿no, hermanos? Él iba a encargar a alguien que sabía que iba a cuidar a su madre. La historia narra cosas asombrosas acerca de las entrevistas que Lucas tiene con Juan. Lucas recuerda que narra todo esto de esta forma, diferente a los otros evangelios, porque creemos que Lucas es el único que pasó largo tiempo con María, entrevistándola para poder tener datos minuciosos. Y obviamente esto es maravilloso porque todo esto es inspirado por el Espíritu Santo, pero él es un científico que puso toda diligencia para narrar esto, hermanos. ¡Qué bendición! La historia entonces nos dice, hermanos, que José desaparece, probablemente muere, y el Señor Jesús, hermanos, trabajó. Mantuvo a su familia como hombre mayor. Esto no es extra bíblico, esto es parte de lo que el contexto de la Escritura nos enseña, porque Él es el cumplimiento de la ley. Es un hombre que trabajaba para comer, es un hombre que proveía a los suyos, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Sabemos que Él proveyó para su madre, porque una madre de este entonces sola quedaba desahuciada. Y demostró ser absolutamente fiel en todas las miles pequeñas de cosas antes de que formalmente entrara a su ministerio designado en su pasión. Lo hizo. Hermanos, un hermano decía con respecto a la humanidad de Jesús y a la vida nuestra, un cristiano no siempre hace cosas extraordinarias, pero hace las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Esa es tu vida en Cristo. No siempre haces cosas extraordinarias, pero de cosas ordinarias puedes hacer cosas extraordinarias. De la nada puede surgir una iglesia. De la nada puede crecer un ministerio maravilloso en cárcel, en un hospital. De la nada puedes ir a una misión transcultural. Hermanos, es maravilloso lo que hay en el Señor. Dice el texto entonces, hermanos, que él estaba sujeto a los padres y el conocimiento, hermanos, iba creciendo. Qué bendición, hermanos. Él obviamente no se sentía orgulloso o arrogante, sino que él estaba sujeto a sus padres. Hermanos, es esta maravilla de la naturaleza humana del Señor Jesús, siempre perfecta. El Señor Jesús, hermanos, nos da el ejemplo de cómo debemos de vivir. El Señor Jesús es nuestro maestro, hermanos, de cómo debemos hacer. Jóvenes no deben seguir a sus padres, antes seguir al Señor Jesús. Y deben obedecerlo a Él, amarlo a Él, seguir el ejemplo de Él. Si el Señor Jesús lo hizo, si Él lo aprueba, si a Él le gusta, si no, confiar, continuar así. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Y Él crecía, dice ahí, en sabiduría. Es lo que nos dijo el versículo 40. Crecía en estatura. No solo llegó a ser más grande físicamente, sino también se convirtió en una persona más grande, más sabia, más preparada. Y dice que
creció en la gracia para con Dios y los hombres. Él crecía en una relación cercana y personal con el Padre. Esta obra de Cristo es, hermanos, lo que nosotros debemos experimentar. Este niño fue creciendo, ese niño debe ir creciendo. Primero como bebés espirituales, después como niños, después como adolescentes. Y en el camino tú y yo sabemos que debemos forjar lo que vamos a necesitar para el futuro. Si un cristiano no crece en sabiduría y en conocimiento y en comunión, por supuesto que en su edad avanzada fácilmente puede caer. Pero si estos nuestros niños que tenemos aquí son instruidos por los padres, son cuidados, son guardados, son siempre disciplinados y siempre les estorbamos en su pecado, si no los dejamos entrar y amistarse con el mundo y los llevamos, ellos van a poder crecer de la misma forma. Sabios, van a crecer en gracia para con Dios, van a necesitar de Dios. Vas a verlos orando solos en su habitación, estudiando la Escritura, compartiendo su fe con otros. Es maravilloso lo que el Señor hace cuando hacemos las cosas a su manera. Pero hermano, ¿por qué las cosas no suceden en mi vida? Porque no hacemos las cosas a su manera. Y solamente hay un camino, solamente hay una manera de hacerlo. Y cuando es así, mis amados hermanos, las cosas funcionan más fácil de lo que nos podemos imaginar, hermanos. La buena voluntad de Dios era sobre él, la buena voluntad de Dios es sobre nosotros. Gloria a Dios. El contexto, el resumen de todo esto, hermanos, es dejar bien en claro a todos nosotros, el Señor Jesús no nace como un superhombre. Él se desarrolla a medida que crece. El Señor Jesús de niño no era un niño sábelo-todo. Sus papás tenían que enseñarle y él preguntaba a hombres sabios. Pero enseñaba a hombres sabios, sí, porque no tenía pecado. Lo que nosotros no nos asombra de la creación, del sol, la luna, las estrellas, el corazón, los ojos, la palabra revelada a los hombres, lo que echamos en poco aprecio, que no es suficiente, para Él sí era suficiente, porque Él no tenía pecado. Todo lo que afecta mi relación con Dios y la tuya es el pecado. Todo el problema que ahora mismo tenemos, hermanos, para ser cristianos fieles y dedicados, es el pecado. Todas las cosas que salen mal en el mundo es por el pecado. Él no tenía pecado. Él no tenía pecado. Pero él pasó por un desarrollo físico, por un desarrollo espiritual, pero sin pecado. Perfecto. En cada etapa de su vida fue perfecto. En cada acto de obediencia fue perfecto. Palabra, comisión, omisión, pensamiento, su manera de ver, su manera de hablar, de abrazar, de conducirse, de enseñar, perfecto. Su sacrificio fue perfecto. Y habiendo sido perfecto y siendo perfecto eternamente, la muerte no lo toleró. Porque la muerte solamente recibe lo inmundo, lo imperfecto. ¿Y nuestro Señor qué creen? Perfecto. Como Él paga la deuda en la cruz y ahí el pecado es aniquilado, pero Él debía morir. Escuchen esto, es importante, niños. Él no paga en la muerte. Cuando Él muere como hombre, por supuesto ya está libre y resucita, porque la muerte no tiene más que reclamar. Todo el reclamo del justo Dios y su ira fue satisfecho en la cruz. Pero Él debía morir como hombre. Fue desangrado, pero la muerte dijo, no puedo demandar en alguien perfecto desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz y eternamente. Ese es el Salvador que vino al mundo a salvarnos, hermanos. Si pides al Señor que puedas ver un poco más claro su obra y tu necesidad, hermano, podrás descansar y podrás gozar y podrás vivir, hermano, a sus pies, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que los pensamientos que tiene para con nosotros son buenos, mejores que los nuestros, que sus planes, hermanos, son planes eternos que favorecen nuestra vida hoy y por la eternidad, que los nuestros no. Que a pesar de que el camino al servicio es muy difícil y demandante, todo termina a bien, nada será en vano. Que a pesar de que Él demanda sacrificios a su pueblo, hermanos, estos son sacrificios no muertos, son sacrificios vivos. De que a pesar de que la obediencia a la ley y el llamado a la santidad es algo gravoso, cuando empiezas a hacerlo descansa tu alma. Porque aquello que se opone a Dios me hace creer
por mi pecado, que yo tengo la razón, que yo sé mejor, que apartarme de su palabra, que apartarme de la oración, que la iglesia sea una opción, que no me comprometa con Dios, es algo mejor. Es un error. Es un error, hermanos. Recordemos que el único que ha visto las cosas perfectas es Él. Por eso estos hombres tan sabios se asombraban. Si estos hombres tan sabios se asombraban, ¿qué tú y yo no deberíamos de asombrarnos más? Y disfrutar de este Salvador glorioso, hermanos, que vino a nacer para morir por nosotros. Es la increíble historia del nacimiento y la infancia del Señor Jesús. Que el Señor Jesús pueda hacer su obra en todos nosotros sin excepción. Si alguno se pregunta, pero pastor, entonces ¿cómo yo podría ser salvo hoy? Arrepiéntete de tus pecados y cree que este niño perfecto, este joven perfecto y este hombre perfecto que murió en la cruz, pagó en tu lugar. No solamente pagó la deuda, sino se presentó a sí mismo como si fueras tú, para que ahora en Él el Padre te vea como si jamás hubieras hecho nada malo. Y aún por los pecados de mañana. Así que vayamos a Cristo y a gozarnos en Él, hermanos. ¿Quedó alguna duda para alguien? ¿Ninguno? Oremos a Dios. Amado, gracias, Señor, por tu maravillosa obra. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de recordarla. Gracias por recordarnos, Señor, las maravillas de las verdades bíblicas que están escritas aquí, Señor, que nos son de tanta bendición. Gracias, mi Dios amado, por el ministerio de nuestro Salvador. Qué grato es recordar, Señor, la vida de nuestro Señor, la muerte y la resurrección. Que justamente, Señor amado, cuando meditamos en el Evangelio, somos animados, somos levantados. Recordamos que sigues vivo, estás vivo y reinas, que pronto te veremos, Señor. Ayúdanos a quedar asombrados por la majestad, Señor, de tu gloria, de tu poder. Ayuda, Señor amado, al corazón endurecido a ir hoy al arrepentimiento. Oh, Señor, intercedías ahí por los hombres. Aprendías de ellos para tu propia obra, Señor, que llevarías por ellos. Oh, Señor, la espada que traspasó a nuestra hermana María es una espada que también nos atraviesa a nosotros cuando recordamos que fue por nuestra culpa que tú moriste ahí. Pero el gozo, Señor amado, que ella tuvo en la resurrección es el gozo que hace más falta en cada uno de nosotros. La victoria, Señor, sobre la muerte. La muerte murió en tu muerte y ahora también para nosotros no habrá más muerte, ni más llanto ni dolor. Señor, ¿cuántos hombres aquí entre nosotros, mujeres, jóvenes y niños, no has llamado y dotado para tu obra? Y por pensar, amado Señor, de manera equivocada, no disfrutan de la plenitud del gozo de caminar en tu perfecta voluntad. Oh, Señor, justamente sabemos, Señor, que es mejor confiar en ti que en nosotros. Ayúdanos, Señor. Justamente podemos reconocer, Señor, que la mayoría de las cosas en las cuales nosotros confiamos son fuentes no fieles de hombres o de nosotros mismos. ¿Cómo no confiar absolutamente en ti, en tu palabra, y caer rendidos a tus